Bienvenido al módulo de Intervenciones en Trastornos del Lenguaje y Comunicación. Mi nombre es Patricia Callezaya Febrero, de la carrera de Ciencias de la Educación y también de Psicopedagogía. En esta ocasión vamos a ir hablando acerca del lenguaje y la comunicación, el desarrollo y las alteraciones. Antes de empezar a hablar acerca de la unidad 1, vamos a un poco hacer una pequeña sugerencia sobre ¿qué libros podemos ir consultando un poco más para saber lo que es el lenguaje y cómo está articulado el lenguaje con el cerebro y todo el aparato fonador y también con las emociones? Por lo tanto, la sugerencia es que podamos ir leyendo el libro de Ricardo Castañón Gómez, que es un psicólogo, en la cual nos menciona en uno de sus libros, nos dice hábitos y actitudes cuando la palabra hiere. Y su segundo libro es Cuando la palabra sana, del mismo autor, en el cual vamos a encontrar desde cómo entra un sonido, ¿no? Y cómo se va articulando, cómo se va desglosando en el cerebro para emitir una respuesta. Es por eso que en el gráfico de esta portada puse un niño lanzando como un arco iris, en la cual está diciendo algunas palabras que le pueden destruir a una persona, le pueden matar, ¿no? Por lo tanto, es muy importante algunas veces saber callar y saber también hablar. En esta ocasión vamos a ir hablando acerca de cómo se va desarrollando el lenguaje, qué es el lenguaje y también algunas dificultades del lenguaje y cómo se puede ir interviniendo. El lenguaje es un hito muy importante en el ser humano, en especial la velocidad y el desarrollo del lenguaje es en la primera infancia. En la primera infancia donde se va desarrollando el lenguaje. Infancia proviene del latín infans, que significa sin lenguaje. Este sin lenguaje, además, en esta primera etapa, o en esta primera infancia, también se adquieren otras habilidades, como ser la sonrisa, los primeros pasos, la reacción, la angustia ante un extraño, la multitud de cambios y también son propios de esta etapa. Todo eso también es un tipo de lenguaje, el lenguaje corporal, que a través de la sonrisa estamos manifestando que nos agrada a la persona o nos pueda desagradar. También el lenguaje podemos mencionar que es un medio de comunicación que se va manifestando a través de símbolos, de signos, ¿no? Por eso también el lenguaje de señas, etcétera, que podemos ir utilizando, ¿no? Es un tipo de lenguaje. Este lenguaje hay varias influencias, tanto internas y externas. Dentro de las internas o también intrínsecas están también las características del niño, ¿ya? También el desarrollo, cómo se va desarrollando, los atributos que tiene genéticamente esta persona. También encontramos las influencias extrínsecas o externas. Dentro de esto la personalidad, va a estar también el estatus de la persona. Se dice en un reportaje que, bueno, estaba observando, mencionaba que las personas que tienen menos recursos económicos es la que menos leen y las que tienen más recursos económicos son las personas que más leen. Entonces nosotros como educadores tenemos que ir estimulando, ¿no?, a este proceso lector, hacerlos un hábito, la lectura. También dentro del factor externo o extrínseco tenemos la cultura del niño. No, la cultura del niño y niña, en dónde ha ido naciendo, el cómo está, en qué espacio. Entonces decimos que el medio juega un papel súper importante para el desarrollo del lenguaje. El lenguaje se da aproximadamente a mediados del siglo pasado, ya, en la cual han estudiado muchos precursores. Dentro de los precursores, exclusivamente en neurología, podemos encontrar en el año 1861 a Broca, ¿no? Este neurólogo ha ido estudiando en dos pacientes que tenían pérdida de lenguaje, que le llamaban tan, ¿no? Solamente decían tan, por eso ha hecho unos estudios con su paciente tan, le ha puesto el tatán. Y posteriormente ha ido viendo y ha ido observando la pérdida del lenguaje y las perturbaciones motoras que va pasando, ¿no? Entonces, todos estos estudios ha concluido que los hemisferios del cerebro eran asimétricos, que no eran simétricos, eran de diferente tamaño, y que el hemisferio izquierdo contenía
el centro del lenguaje en la mayoría de los hombres, ¿no? Entonces podemos ir mencionando exclusivamente que el área del Broca, que se encuentra en la parte del cerebro, se encarga exclusivamente del lenguaje, del habla, ¿no? De lo que el proceso del habla. Mientras en el año 1874, también otro personaje en el cual Carlos Wernicke, el cual ha identificado el centro auditivo. Ha mencionado que en el lóbulo temporal se encuentra este centro en la que está encargado exclusivamente de la comprensión del lenguaje. Por lo tanto, entonces podemos decir, estas dos áreas en nuestro cerebro juegan un papel muy importante, el Broca y el Wernicke, ¿ya? También había muchos precursores que han ido aportando al área del lenguaje. Tanto es en el año 1959 el Skinner. Skinner ha realizado un intento de abordar el lenguaje desde una perspectiva conductual. No nos olvidemos que Skinner siempre ha sido conductista, por lo tanto, siempre ha abordado en esta temática a nivel de conducta, ¿no? También podemos encontrar a Chomsky, uno de los personajes que más ha ido estudiando acerca del lenguaje. El lenguaje para Chomsky, bueno, ha recibido un montón de críticas en la que para Chomsky decía que era la capacidad del habla estaba determinada genéticamente. Las propuestas eran innatistas, ¿no? Que este lenguaje era un conocimiento innato. ¿Qué quiere decir? Que para Chomsky decía que el aparato fonador era lo más importante, o sea, si no tenías un aparato fonador no podías ir hablando. Por lo tanto, para Chomsky no consideraba el medio ambiente algo fundamental, algo importante, ya solamente la parte orgánica. Decía que sí o sí, aunque tú le estimules o no le estimules, esta persona sí o sí va a hablar. Y así, con los transcursos del tiempo y de los años, se ha ido demostrando que no había sido por completo, que no basta solamente tener la parte lingüística bien orgánica, no, sino que juega también un papel muy importante el medio ambiente. El medio ambiente que nos va a ir influenciando al lenguaje. 50% entonces mencionamos, 50% que es el medio ambiente y 50% la parte del aparato fonador. ¿Por qué el medio ambiente? Porque si a este niño o a esta niña nadie le habla, pues este niño nunca va a hablar. Nunca va a hablar. Y eso se ha hecho unos estudios, por ejemplo, con los niños lobos que algunos tal vez recordarán que han caído estos en medio de la selva, estaban yendo en una excursión y ha caído el avión, ¿no? Y ha muerto su padre y su madre, también conocidos los niños salvajes. Y estos niños, por ejemplo, después de 18 años, la han encontrado. Entonces, estos niños las habían protegido los lobos, ¿no? Bien raro que los lobos no se lo han comido, pero la habían protegido. Entonces, durante todo este tiempo, 18 años aproximadamente, estos niños se comportaban igual como los lobos. Dormían en la noche, dormían en el día, despertaban en la noche, aullaban, comían carne cruda, andaban cuadrúpedamente. Por lo tanto, todas sus manifestaciones era igual como el lobo, ¿no? Entonces, han ido, dice que tardando solamente para que se pongan en posición eréctil, porque eran cuadrúpedamente, solamente que se pongan en posición eréctil tardaron 3 años. 3 años en la cual que en uno de ellos, eran los dos hermanos, en uno de ellos ya murió. No podían aguantar el medio en el cual se encontraban actualmente. Por lo tanto, ahí mencionaron que no todo siempre es algo también netamente innato, ¿ya? Que también depende del medio ambiente. Por eso se dice, si es que nadie le va a ir hablando, pues por lo tanto este niño o esta niña nunca va a hablar. No va a dirigirse una palabra, a pesar que tenga un aparato fonador así que esté muy bien. Entonces, no, pues no va a haber esa situación. A eso le van llamando innatista. También otro pionero es Piaget. Piaget, en la cual menciona que el desarrollo del lenguaje constituía un subproducto del desarrollo de otras capacidades cognitivas, ¿no? Entonces, para Piaget era eso, las capacidades del pensar. Y para Brunner también podemos ir mencionando que Brunner igual en el desarrollo del lenguaje, que estos eran mecanismos innatos, pero que estos se predisponían que al niño
vaya también vaya a estar relacionado con la interacción social. También era preciso algunos soportes de ayuda, ¿no? Que quien ofrecía, el adulto que tenía que ir ofreciendo, y la interacción, que es muy importante para el desarrollo del lenguaje. Algunos conceptos básicos. Dentro de los conceptos básicos encontramos la comunicación. La comunicación para Richards en el año 1974 lo define como algo que va más allá de lo simple a la interacción. También podemos ir manifestando que sería un intercambio de información con éxito adaptativo. También el otro hito podemos decir el habla. El habla es la relación física y perceptiva del lenguaje. Ya es la ejecución del lenguaje esta. Y el lenguaje es un sistema de códigos, de signos, con la ayuda de las cuales se van a designar objetos del mundo exterior. Y existen también elementos que componen el lenguaje. Dentro de los elementos tenemos los fonemas. Los fonemas que son las unidades mínimas del lenguaje. ¿Ya? Por ejemplo, su fonema de la letra L. De la letra L es su sonido. A eso se va refiriendo el fonema, el sonido de la letra. También encontramos a la sintaxis que son las combinaciones de las palabras a la frase y para que las oraciones tengan sentido. También encontramos el léxico. El léxico ya es el conjunto de todas las palabras en un lenguaje dado. La semántica van a corresponder a los elementos léxicos y a todas las oraciones posibles. También la prosodia ya es la entonación, cómo se va dando el tono que lo damos a la palabra, ¿no? Entonces, mayormente utilizamos todos estos elementos en una conversación. Y el discurso, tenemos el discurso que es ya el encadenamiento de la frase para que vaya constituyéndose en una narración. También tenemos unos componentes neurofisiológicos. También la parte emocional, la parte ambiental juega un papel muy importante. Pero dentro de estos componentes ahora vamos a ir tocando el componente neurofisiológico. Dentro del componente neurofisiológico podemos manifestar que estos van a ayudar y van a permitir una descodificación y una elaboración del mismo. Entre los principales rasgos que podemos destacar es el sentido de la audición. Si no tenemos oído, pues difícilmente vamos a poder escuchar y vamos a poder hablar. Por lo tanto, el sentido de la audición en la cual va a permitir escuchar lo que nos dice. Posteriormente, tenemos el cerebro y la corteza cerebral que nos van a permitir a decodificar lo que hemos escuchado y a mandar órdenes al órgano fonotorio. ¿Ya? ¿Para qué? Para producir el habla o el lenguaje. Y luego tenemos los aparatos o los órganos fonatorios, estos que nos van a permitir la producción del lenguaje, ¿no? Es decir, el hablar, el habla. En esto también, en cada uno de estos encontramos varias partes también. Por ejemplo, dentro de los órganos fonatorios encontramos a la lengua, a los dientes, no al paladar, todo eso, en la cual juegan un papel muy importante. Por ejemplo, en los pequeños que tienen dientes separados, pues no pueden articular algunas palabras. ¿Por qué? Porque también los dientes en algunos fonemas juegan un papel muy importante. Si el paladar hundido, los niños que tienen labio leporino, desde sí ya ahí va a haber problemas de lenguaje. En los niños que tienen microtia, que no tienen desarrollado bien su pabellón auricular, no pueden recibir la información, no pueden oír muy bien, ¿no? En la mayoría de los niños que tienen microtia, dependiendo también del tipo de microtia que tienen, porque existen niveles de microtia, ¿no? Entonces no van a poder también percibir la información. A nivel neurológico también hay varias, el Broca, el Wernicke, y varias partes en el cerebro que juegan un papel muy importante y que todo está articulado, todo está articulado. Dentro del desarrollo del lenguaje encontramos dos etapas que son de vital importancia para un ser humano. Encontramos la etapa prelingüística y la etapa lingüística, ¿no? Entonces, dentro de la etapa o del periodo prelingüístico, esto abarca desde el nacimiento,
¿no? Desde el nacimiento nosotros podemos ir manifestando que ya existe un lenguaje, ¿no? Y esto aproximadamente se dice que abarca hasta los 24 meses, ¿ya? Que ahí ya se da un paso, un hito fundamental al lenguaje tal como es. Eh, a nivel cognitivo y según también Piaget, el recién nacido estaría en el periodo sensoriomotor, en la cual es un estadio preverbal, donde el niño comienza a formar sus propios esquemas sensoriales, a ir a balbucear, por ejemplo, a repetir algunas palabras, ¿no? Empieza eso a los 6 meses aproximadamente, algunos empiezan 4, 5 meses, entonces ahí podemos ir también destacando algunas etapas del desarrollo prelingüístico que también se considera parte del lenguaje. Dentro de esto podemos encontrar en los 3 meses, de 0 a 3 meses, que la vocalización o algunos reflejos como el llanto, el arrullo, las sonrisas, todo eso que es dentro de la etapa prelingüística. Eso encontramos, por ejemplo, vocalizaciones reflejas de 0 a 6 a 8 semanas, el gorjeo, el juego vocal, el balbuceo, que es la combinación, no es lenguaje, no son sus primeras palabras verdaderas, pero sí se consideran dentro del lenguaje de la etapa prelingüística, pero no es un lenguaje verdadero donde algunos padres y madres nos emocionamos cuando nos dicen mamá, ¿no? Entonces nosotros, ay, su primera palabra ha sido mamá. No, no son primeras palabras verdaderas, porque los primeros fonemas que los niños van incorporándose en su sistema lingüístico es la M, la P y la T. Entonces, por lo tanto, sus primeros balbuceos siempre van a ir mencionando ta, ta, ta. Entonces ahí decimos, ay, ha querido decir tía, o si no, pa, pa, pa. ¿Por qué? Porque son los primeros fonemas que van incorporándose en el organismo del niño, ¿no? Entonces, por lo tanto, o en el aparato fonador del niño. Ya, por lo tanto, no se consideran palabras verdaderas, solamente son el choque o la reduplicación de sonidos, ¿no? De un choque de vocales con consonante, entonces solamente eso. También el niño en esta etapa va sonriendo, va llorando, los gritos, las combinaciones de sílabas, que es el balbuceo, y también en esta etapa podemos ir viendo, en la etapa prelingüística, podemos ir viendo que se llama la organización de la semántica, ¿no? La comprensión de la palabra. En esta función semántica, la organización de la palabra empieza a los 8 meses, cuando el niño empieza ya a comprender. Por ejemplo, la primera palabra que comprende es la palabra no. ¿Por qué? Porque siempre estamos diciéndole constantemente: no te subas, no agarres eso, no vayas, no hagas, no, 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 todo no. Entonces, por lo tanto, su primera palabra de comprensión es no, y también su nombre, ¿no? Porque le decimos: no, Carlitos, no hagas eso, no, Carlos, no. Entonces siempre estamos constantemente. Entonces, las primeras 2 palabras de comprensión es el no y su nombre. En la etapa lingüística, que es otro hito súper importante en el desarrollo del lenguaje, podemos encontrar, esto ya es desde los 2 años aproximadamente hasta los 5 a 7 años. Aquí ya adquiere en su totalidad el lenguaje. A nivel tanto físico, también a nivel físico se va desarrollando también va un poquito va bajando ya, pero hasta los 7 años los niños, o sea, es increíble cómo van creciendo y cómo también aumentan bastantes habilidades. A los 2 años aproximadamente, dentro de la otra etapa prelingüística, a los 2 años a 3 años, el niño empieza a desarrollar su lenguaje en forma de cascada, ¿no? Es como las cascadas de nuestro coroico, fuerte, ¿no? Igual, entonces todo empiezan a preguntar: ¿dónde es esto? ¿Cómo es esto? ¿De dónde, mamá? ¿Dónde? ¿Qué? ¿De dónde vino? ¿Cómo? Y todo, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí se da el lenguaje de 2 a 3 años en forma de cascada. Y luego en esta etapa lingüística ya empieza a bajar un poquito, va desacelerando ya tanto el desarrollo físico, también el desarrollo del lenguaje, ya bajando, porque ya ha adquirido algunas habilidades, algunas destrezas. Ya hay un poquito más en esta etapa, nos vamos a ir enfocando en las destrezas motoras finas, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir viendo. También vamos a poder encontrar en esta etapa el dibujo, el juego simbólico. Vamos a
hay algunas cosas, pero que obstaculizan el desarrollo algunas veces del lenguaje. Dentro de esto encontramos el egocentrismo, que es la incapacidad de observar un punto de vista que no sea el suyo. También encontramos la centración, que todos piensan que están centrados, que es el centro del universo. La dificultad de transformación, una operación que cambia las reglas de algo. Y la reversibilidad, una acción que puede hacerse, puede deshacerse, ¿no? Todo esto se tiene que ir un poquito perdiendo, ¿no? El léxico en esta etapa va a crecer a un ritmo notable. También empieza a usarse el pronombre en tercera persona. También hay un dominio de usos que no van a estar completos en sí hasta los 7 años. Por ejemplo, la letra R y la doble R son los fonemas que al último se van instaurando en el desarrollo lingüístico, ¿no? A los 5 años. Y ahora vemos si a un niño de 3 años no puede decir la palabra R, no podemos decir trastornos del lenguaje, porque recién se va a ir instaurando, por ejemplo, el fonema R, ¿no? A partir de los 7 años, ya recién podemos nosotros mencionar este niño o esta niña tiene trastornos del lenguaje, pero a los 3 años todavía. Solamente nos puede dar algunas pautas que posiblemente puedan tener problemas de lenguaje. Dentro de los problemas del lenguaje encontramos algunas funciones para decir que tiene una dificultad que se llama emocional. Uno es de carácter emocional. También una afectividad adaptada, otro carácter sensorial, puede ser dentro de esto la audición, una mala audición. En la de carácter emocional, podemos decir, por ejemplo, cuando el niño está empezando a hablar y le decimos, ¡ay, qué mal hablas! No se dice totatola, se dice Coca-Cola. Ya le estamos dando un problema emocional. Entre el niño, ¿qué va a ser su reacción? Va a decir, yo hablo mal, por lo tanto no hablo. ¿Ya? Puede ser entonces también de carácter sensorial la audición, ¿no? En el caso de los niños con microtia, en el caso de los niños con alguna pérdida en la audición, no se han formado su pabellón auricular, etcétera, etcétera. En la visión, también si no, lo que no puedes ver, no puedes hablar, pues entonces por lo tanto también va a tener a nivel sensorial. Motrices, la caja torácica, la laringe, la cavidad bucal en los niños que tienen labio leporino, como vemos en la diapositiva, sí o sí los niños que tienen labio leporino, que tienen problemas en la laringe, en la faringe, que tienen problemas, el de síndrome de Down, microtia, etcétera, van a haber problemas de lenguaje, sí o sí, pero también eso a nivel de físico que van a estar involucrados. Algunos signos que nos puede dar alarma para ver y para recurrir inmediatamente para hacer una valoración. Por ejemplo, un signo de 0 a 3 meses, el niño no le tranquiliza la voz de la madre. A un niño que no tiene dificultades de lenguaje debería tranquilizarle cuando la mamá le habla, ¿no? Porque la mamá sabe cuándo sí o sí es un llanto de dolor, es un llanto de alegría, un llanto de algo, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando yo le hablo tendría que tranquilizarse. De 3 a 6 meses, si mantiene indiferente a los ruidos, no escucha, no haces caer algo y ni siquiera se ha callado o ni siquiera ha mirado, ya hay un signo de alarma. De 6 a 9 meses no juega con sus vocalizaciones, no imita al adulto cuando habla. Ahí ya no nos olvidemos el balbuceo, tendría que imitar mamá, mamá, pa, 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 ti, 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 ¿no? Entonces tendría que ir imitando. No hay este juego, ¿no? Entonces, por lo tanto, es un signo de alarma. De 9 a 12 meses no comprende el no, ni atiende al dami, si no le hace un gesto. Por lo tanto, si le dices no te subas y él sigue subiéndose o no agarras el cuchillo y sigue agarrando, hay un signo de alarma. Algo no está comprendiendo, posiblemente pueda ser en el sector, en el área del Wernicke, algo, o a nivel auditivo, etc. De 12 a 18 meses no dice ni entiende nombre de personas o objetos familiares. A los 12 meses hasta 14 meses el niño o la niña ya tendría que empezar a vertir sus primeras palabras verdaderas. Por lo tanto, ya tendría que ir diciendo algunos nombres. A los 4 años el niño no construye frases, se expresa con palabras sueltas y el niño ya puede decir dame galleta. Entonces, un niño de 4 años ya tiene que construir frases, pero si no solamente dices sueltas, dame,
más hay un espacio, galleta, ¿no? Entonces, ahí también podemos ver un signo. No entiende cuando se le habla mucho, pero no se le entiende nada, ¿no? Pregunta muy a menudo qué, o siempre está moviendo la cabeza para saber de dónde viene el ruido, o esa habla, ¿no? Entonces, por lo tanto, son signos que puede haber alguna dificultad de lenguaje. Los trastornos del lenguaje. Los trastornos del lenguaje, su origen del trastorno del desarrollo del lenguaje es aún todavía desconocido. Se ha descrito alrededor de principios del siglo por un grupo de neurólogos que notaron similitudes entre los niños observados en aquellos que eran vistos en adultos afásicos después de sufrir lesiones focales del cerebro, ¿no? Entonces ahí vieron y se ha ido determinando que el término de disfasia del desarrollo fue propuesto por describir casos en donde las dificultades del lenguaje parecían ser selectivas y no eran explicadas en términos de pérdida de oído o de impedimento mental. Los términos como disfasia del desarrollo y afasia congénita permanecen en Europa continental, pero en el Reino Unido y en América del Norte ha sido reemplazada por expresiones como lenguaje específico y trastornos del lenguaje o trastornos del desarrollo del lenguaje, ¿no? Entonces existen diferentes criterios para ir diagnosticando y diferentes conceptos sobre lo que es trastorno, problemas y algunos criterios dependiendo también de la DSM-4, ¿no? También del SM5 y de la escala también de 100, depende también de eso. La clasificación sobre la DSM-4, trastornos de la comunicación. En la DSM-4 nos dice que es un trastorno del lenguaje expresivo, también trastornos mixtos, lo van dividiendo, los van subdividiendo. También podemos ir encontrando en la clasificación, podemos encontrar trastornos fonológicos, ¿ya? Y el tartamudeo. Que el trastorno del lenguaje expresivo, esto se va a caracterizar en especial en una deficiencia del lenguaje expresivo, en el habla, que va a ir también teniendo, se puede ir midiendo mediante puntuaciones en la evaluación, ¿ya? Y que ese trastorno o estas puntuaciones deben ser sustancialmente inferiores a las obtenidas en las evaluaciones. Entonces podemos ir mencionando ahí un trastorno del lenguaje expresivo. Estas dificultades pueden aparecer en la comunicación implicada tanto en el lenguaje verbal como en el lenguaje gestual. En el caso del retraso mental, déficit sensorial o motor del habla o privación ambiental, las deficiencias del lenguaje son superiores, ¿ya? Si tengo un problema de retraso mental, obviamente que va a haber problema de lenguaje expresivo. Si hay un problema a nivel auditivo, va a haber problema de lenguaje, lo que hace momentos mencionaba. Si hay una privación ambiental, no le dejan ni escuchar ni la televisión, no le dejan ver, no sale a la calle para nada, obviamente que va a haber un trastorno del lenguaje, pero a nivel expresivo. Los trastornos del lenguaje expresivos pueden ser adquiridos, también pueden ser evolutivos. Ya este tipo adquirido se va a producir por una insuficiencia del lenguaje expresivo tras un periodo de desarrollo normal a consecuencia de una enfermedad, puede ser neurológica. Por ejemplo, puede ser una enfermedad en la cual puede ir dañando el sistema lingüístico, puede ser la encefalitis, ¿no? Una inflamación en el encéfalo, también puede haber algún traumatismo craneal, una caída, un accidente, ¿no? De tipo evolutivo puede ser una alteración en el lenguaje expresivo, esta que no va a estar asociada a una lesión neurológica. Dentro del trastornos mixtos del lenguaje expresivo y receptivo podemos ir encontrando las dificultades que pueden darse en comunicaciones, también en el lenguaje verbal como en el lenguaje gestual. Estas dificultades del lenguaje van a interferir el rendimiento tanto académico, laboral, el comunicarse en unos con otros, y los síntomas no cumplen los criterios de un trastorno generalizado de desarrollo. No, eso dependiendo también del diagnóstico que se vaya trabajando, dependiendo también del DSM-4. Ahora ya estamos yendo un poquito más, actualizándonos, ya estamos un poco yendo al 5. El trastorno fonológico, su característica esencial de este trastorno es una incapacidad para utilizar los sonidos, ya como hemos dicho hace rato, su sonido, por ejemplo, de la P es pf,
explosivo, ¿no? Por lo tanto, entonces el trastorno fonológico va a tener una dificultad para emitir este sonido. Puede implicar errores en la pronunciación, puede haber utilización, representación, una mala organización de algunos sonidos, sustituciones del sonido de uno con otro, por ejemplo, a la T en lugar de la K, en Totatola, por ejemplo, en vez de decir Coca-Cola, ¿no? Puede ser petota en vez de decir pelota, etcétera. Estos van a interferir igualmente, como cualquier trastorno de lenguaje, en exclusivamente van a interferir al rendimiento tanto académico, también laboral o también a la comunicación con el medio ambiente. Y el tartamudeo, vamos a ir viendo que esta es una característica esencial del tartamudeo, es un trastorno de la fluidez normal y la estructuración temporal del habla. Esta es un lenguaje inapropiado para la edad del sujeto, ¿ya? Por frecuencia, mayormente se va dando en el tartamudeo repeticiones o prolongaciones de sonido, de sílabas. Por ejemplo, en repeticiones, ta, 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 taémelo, ¿no? Entonces ahí estamos repitiendo la ta, ¿no? O algunos que lo van eliminando la R, por ejemplo, traémelo, ¿no? Van sustituyendo, eliminando, ¿no? Y lo van repitiendo. O si no existe una pausa muy prolongada, por ejemplo, tráemelo mi galleta. ¿No? Estamos haciendo una pausa muy prolongada. Entonces, a eso llamamos tartamudeo. También podemos ir viendo que en esta alteración de la fluidez va a interferir igual, ¿no? En todos los aspectos sociales, también académicos, también de aprendizaje. El tartamudeo suele no producirse durante una lectura oral, cantando o hablando a objetos inanimados o animales. La clasificación según la ICD-10, trastornos específicos del desarrollo del habla y del lenguaje. Dentro de esto encontramos al trastorno del desarrollo del habla y del lenguaje, encontramos algunas categorías en la cual son unas pautas normales de la adquisición del lenguaje y estas van a estar alteradas desde los primeros estados de desarrollo o estadios de desarrollo que no van a ser atribuibles directamente con anormalidades neurológicas. También encontramos al trastorno específico de la pronunciación, que es un trastorno específico, como su nombre lo dice, que van a tener dificultad en la pronunciación de algunos fonemas, que es por el nivel o la edad del niño, dependiendo, ¿no?, de la edad cronológica y la edad mental del niño. También encontramos el trastorno del lenguaje expresivo, que es un trastorno en la cual va a estar involucrado con la habilidad del niño para expresarse. El lenguaje hablado está marcadamente por debajo del nivel apropiado a su edad mental. Encontramos el lenguaje receptivo, en la cual va a estar en la mayoría de los casos, el lenguaje receptivo o expresivo está marcadamente deteriorado y con frecuencias las alteraciones en la pronunciación de los fonemas. Y encontramos también la fase adquirida por epilepsia, ¿no? Que la epilepsia es un trastorno en la cual empieza con algunas anormalidades paróxicas, en la cual también pierde algunas habilidades receptivas. Al inicio, típicamente el inicio entre los 3 y 7 años, este trastorno puede presentarse antes o después o durante la infancia. En un cuarto de los casos, la pérdida del lenguaje ocurre gradualmente en el periodo de unos meses, cuando tienen esta de la epilepsia. Es muy característico que el deterioro del lenguaje receptivo sea profundo y a menudo la primera manifestación es la dificultad para la comprensión auditiva. Algunos niños hasta enmudecen, ¿no? Ya no hablan. La etiología de este trastorno todavía es aún desconocida, no se conoce muy ampliamente el por qué da este trastorno o esta epilepsia. Valoración al niño con dificultades o con problemas de lenguaje. La valoración, primero lo que tenemos que ir haciendo para ver que un niño, o diagnosticando para un niño que si tiene problemas de lenguaje, es la entrevista a los padres. Primero se va a realizar, el especialista va a realizar una anamnesis a los padres, el cual va a ser
Una anamnesis en la cual va a estar en una ficha anamnética en la que te preguntan desde el embarazo, cómo fue su embarazo, su aspecto emocional, físico, cuándo ha empezado a vertir sus primeras palabras, cuándo ha empezado a andar, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, la primera etapa ante cualquier trastorno, ya sea de lenguaje, ya sea motriz, primero es hacer anamnesis, ¿no? La entrevista hacia los padres, porque ahí nos puede determinar bastantes información en la cual nos puede dar para un diagnóstico certero. El otro aspecto importante para la valoración es el examen físico. El examen físico nos va a determinar si hay algunos problemas que están involucrados con el problema del lenguaje. ¿Ya? Se tiene que hacer entonces un examen cuidadoso, se tiene que hacer ver la estructura y funcional del aparato del habla, tal vez va a necesitar un otorrino, va a necesitar tal vez un traumatólogo, etc. ¿No? Se tiene que hacer una valoración del examen físico, hacer también muecas involuntarias, va a aviar las anomalías del reflejo del mordisco, del deterioro, de chupar, tragar, son señales relevantes sobre la neurona motora superior. Puede ser también que también tengamos que recurrir a un neurólogo para ver esta valoración o este examen físico, ¿no? También se tiene que hacer una valoración de la audición. Eso le van a ir realizando un audiometrista. Un audiometrista es la persona, el profesional encargado exclusivamente de ver cómo está escuchando, cómo está sus oídos, tanto externos y tanto internos, ¿no? Mientras el examen físico lo puede hacer un neurólogo, un otorrino, que se le va a ir haciendo. La valoración de la audición, exclusivamente el audiometrista. Posteriormente tenemos la valoración de la comunicación no verbal, que esto lo va a ir también haciendo un fonoaudiólogo, lo puede trabajar, ¿no? Que para ir viendo, ¿no? La parte a través de gestos infantiles, la mirada, cómo se está comunicando, para pedir, para mostrar alguna cosa, si el niño es sociable, no es sociable, todo eso. Esos son métodos comunicativos no verbales que me van a ayudar también para valorar si existe y dónde está el problema exclusivamente del niño que tiene dificultades de lenguaje. Y por último tenemos la valoración de la inteligencia no verbal. Nos va igual a ayudar, ¿no? Que el lenguaje era un síntoma común dice que los niños entre 2 a 6 años que no tenían ningún síndrome identificable. Esto en la escala de 6-100 estaba en debajo de los 70. Su coeficiente intelectual estaba por debajo de los 70. Es por consiguiente importante evaluar la inteligencia, ¿no? Si tiene retardo mental, todo eso, que también lo puede hacer la fonoaudióloga o también lo puede hacer un neurólogo, ¿no? La valoración del coeficiente intelectual. Tal vez un niño tenemos de 7 años, su edad cronológica, pero su edad mental es de 2 años. Por lo tanto, en el lenguaje tampoco va a poder decir como un niño de 7 años, porque su edad mental es de 2 años. Y un niño de 2 años no habla correctamente, por lo tanto, este niño no va a hablar, pese a que su edad cronológica sea de 7 años. Entonces, es muy importante también la inteligencia no verbal. La intervención, primero hay que ir viendo, se puede trabajar en todos los casos, más adelante vamos a ir viendo exclusivamente las fichas, vamos a ir viendo algunas dinámicas, estrategias en la cual para trabajar para algunas dificultades específicas del lenguaje. En el caso de la intervención, vamos a ir viendo con mayor, vamos a los juegos, las intervenciones. Primero siempre la valoración, ver cuál es la dificultad, puede ser fonológica, pragmática, semántica, sintáctica, dónde está el problema del lenguaje. Entonces, si es fonológica, solamente con la posición de la lengua y cuál es el fonema con el que tiene dificultad, se puede ir trabajando. Mientras en la semántica, con fichas en las cuales nos puedan ayudar para la comprensión, para mejorar la comprensión, ¿no? Eso, pero vamos a verlo más adelante, ya paso a paso, más detalladamente. También nos van a ayudar un montón de juegos. Por ejemplo, vemos ahí en la imagen que está armando algunas palabras, ¿no? Se puede trabajar con puzzles, se puede trabajar con algunas actividades ya dependiendo de la edad también del niño y del diagnóstico que se ha hecho, se puede ir trabajando a través del juego.
Lo más importante con los niños es a través del juego, ¿no? Se puede hacer encajes sencillos, se puede trabajar juegos de memoria para aumentar también su vocabulario, ¿no? Eso. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima semana. Cualquier duda, cualquier cosa, estoy ahí para servirles, para brindarles la información. Los chats va a ser los domingos en la noche, por lo tanto estamos ahí predispuestos para ir colaborando en todo lo que se necesite. Muchísimas gracias, hasta una nueva oportunidad. Que tengan un lindo fin de semana.